Pasamos al siguiente punto, que es una moción presentada de manera conjunta por el Grupo Popular, el Grupo Socialista, Unidas Podemos y Ciudadanos, con el número de registro que tienen sobre el Día del Orgullo LGTBI. ¿Quién va a presentar de los grupos la moción? Venga, José. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Buenos días a todos y a todas. Pues nada, me voy a dedicar a exponer la moción que hemos presentado en conjunto Ciudadanos, Unidas Podemos y el Grupo Socialista. Me voy a regir a lo que viene estipulado en el texto, en el cual viene una introducción en el que indica el Día Internacional del Orgullo LGTB Plus se celebra cada año el 28 de junio en todo el mundo para promover la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de las personas LGTBI+. Esto creo en el que estamos todos de acuerdo, es un texto en el que estamos todos de acuerdo y además insistiendo en que hay datos que, por ejemplo, en 2021 se produjo un incremento total de delitos de odio de más del 40%. También, desde los datos del Ministerio del Interior, pues nos indica que el 90% de los delitos quedan sin denunciar. Es cierto que existen entidades y grupos que todavía atienden a ese discurso de odio y quizás eso es contra lo que haya que luchar para no encontrarnos este tipo de situaciones en nuestra sociedad y, por supuesto, en ninguna parte del mundo. Hay muchas poblaciones mundiales que viven todavía sin ningún tipo de ley que les ampare ante este tipo de delitos de odio. Incluso hay países que, no estando penada legalmente la homosexualidad, pues como el caso de Polonia, en el cual indican y exponen o imponen zonas libres LGTB. Creo que son momentos para levantar un poco la voz e indicar y facilitar a otros países y a otros ciudadanos que están viviendo estas situaciones que con este tipo de odio hay que acabar y que todos tenemos, por supuesto, los mismos derechos. Por lo tanto, ponemos a acuerdo del Pleno, a disposición del Pleno, estos 5 puntos que, como veréis, son 5 puntos que se puede llevar desde cualquier discurso socialmente aceptable y directamente me paso a resumirlo si os parece. El primero, pues indica que nos sumamos a las acciones reivindicativas que se realizan durante esta jornada, que reclamamos el derecho, el segundo punto, reclamamos el derecho de todas las personas a expresarse libremente, dentro de lo cual lleva implícito el amar libremente. El tercero insta al Gobierno de España y a las fuerzas representantes del Congreso a blindar estos derechos de todas las personas. El cuarto punto, nos instamos a fomentar la diversidad cultural del deporte y la visibilidad de estos símbolos. El 5 se insta a la Junta de Gobierno a que se tomen medidas apropiadas para alcanzar la eliminación de este tipo de actitudes y prácticas. Nos referimos, por supuesto, a los delitos de odio y el discurso. Y el sexto, insta al Ayuntamiento de Mairena pues, a continuar ejecutando acciones en defensa de la diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Toro. ¿Por el grupo? ¿Vos, Miguel? Sí, muchas gracias, señor presidente. Sobre el tema de los derechos, igual que una vez se me dijo que el cabello blanco era de Santiago, de qué color era, esto está ya recogido en la Constitución. Por tanto, el derecho a no discriminación por razón de sexo, religión y un montón de causas. Por lo tanto, es absurdo volver a protegerlo. Pero además, yo creo que es algo que está totalmente normalizado en la sociedad y eso es algo que lo he repetido muchas veces en sesión plenaria. Y yo os pregunto, ¿cuándo para vosotros esto se normalizará en España? ¿En el 2050? ¿En el 2100? ¿Nunca? ¿Jamás? ¿Va a ser sine die? Porque lo que estamos hablando es que, y lo que me huele a mí es que esto va a durar siempre. ¿Por qué? Porque lo que queréis es instrumentalizar a las personas, colectivizarlas, crear un lobby y que ese lobby lo que haga es generar votos. Es lo que va a hacer simplemente por votos. Y no solo eso, porque la gente lo que queremos es que lo que no haya son chiringuitos. Porque aquí lo que hay realmente detrás de todo esto es campañas. Hay fundaciones, hay observatorios, que estamos hablando de un montón de dinero público. Pero no solo eso, sino que estas fundaciones, observatorios y todo esto no está formado por personal administrativo, sino por senadores políticos colocados por los propios partidos políticos. Son verdaderos chiringuitos. Pero lo que queremos de verdad las personas, que es a ver si os entra en la cabeza a la izquierda, es que queremos libertad. Que a lo que a nosotros no nos gusta es que nos digan con quién tenemos que acostarnos, qué coche tenemos que comprarnos, qué tenemos que comer, cómo tenemos que hablar o decir las cosas. Estamos hartos.
lo que estáis haciendo realmente es coartar la libertad, tanto de expresión como de actuación de las personas, que ya están recogidas propiamente en la Constitución y está sobreprotegida, porque está en la parte de los derechos fundamentales. Pero lo más triste de todo esto es que, como he dicho, se realiza con dinero público. Con la situación que estamos viviendo hoy en día económicamente y lo que viene con la inflación, la subida del precio de los carburantes, la luz, el gas, ¿creéis que es necesario gastar más dinero en esto con las necesidades que no tienen cubiertas hoy en día la población? Que son chorradas ya, que esto está totalmente normalizado, lo vuelvo a repetir, totalmente normalizado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Espinar. ¿El Grupo Ciudadanos? Hola, buenos días a todos y a todas. Yo no pensaba intervenir, pero porque, bueno, la moción que hemos presentado de forma conjunta me parece estupenda. Creo que lamentablemente sigue siendo necesario que se sigan presentando mociones así. Ojalá no tuviéramos que traer todos los años al Pleno de este Ayuntamiento mociones de este tipo, porque significaría que efectivamente está normalizada la situación, que realmente hay respeto entre todos los ciudadanos y que, bueno, que hemos superado todo esto. Lamentablemente la realidad es completamente otra. Lo vemos cada día, lo vemos en la violencia de género que sufren muchas mujeres, lo vemos por datos, estadísticas, no son datos inventados ni mucho menos y como decía antes, ojalá no tuviéramos que traer a este pleno mociones de este tipo. Me sorprende mucho el compañero, los comentarios que hace, que si el dinero público, claro que hace falta dinero público para esto. Claro. Y también hace falta mucho trabajo para evitar situaciones que no nos gustan. Todos los años digo lo mismo, todo esto se basa en la educación, en la formación, en el respeto y hace falta dinero para educar a nuestros pequeños, a los que ahora mismo lo están sufriendo y a los mayores que lo han sufrido. Con lo cual yo sigo apoyando esa moción, vuelvo a reiterarme en que ojalá no la tuviéramos que presentar, pero lamentablemente eso de momento no está normalizado y claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Por parte del Grupo Popular. Anunciar el voto a favor de la moción y, bueno, creo que, como muy bien dice la portavoz de Vox, en este asunto, como en otros, de Ciudadanos, perdón, en este asunto como en otros es importantísimo la educación y tendrían que hacer ustedes una reflexión si están acertando con esas reformas permanentes de leyes educativas que hacen a la ciudadanía cada vez menos informada, con menos conocimiento y posiblemente tengan que hacer esa una reflexión porque esas nuevas generaciones, después de tanto esfuerzo económico, de apoyo a este tipo de cuestiones, siguen empeorando no solo en este asunto, en otros muchos como la violencia de género, donde es esencial la educación. Ustedes están haciendo, la izquierda en España decidió hacer un país con menos formación y con menos educación, a pesar de que chillan y quizás las consecuencias sea la falta de tolerancia, la falta de respeto y tendrían que hacérselo pensar. Solamente generaciones educadas, formadas y con capacidad de discernir, de opinar y de un pensamiento crítico harán que se terminen con este tipo de odios, de fobias y serán superadas. Yo les invito a que hagan una reflexión si después de tantísimos años sus leyes educativas han servido pues para terminar con este tipo de procesos. A pesar de todo eso, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar esta moción y les invito a ustedes a esa reflexión. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tarno. Unidas Podemos. Bueno, pues la verdad que mi intervención pensaba ser totalmente propositiva en la línea de lo que esta moción trata de conseguir, ¿no? Pero bueno, la verdad que ante las declaraciones que tanto el señor Espinar como el señor Tarno, en menor medida, pues han realizado, la verdad que no lo veo posible. Decirle al señor Espinar que dejaremos de traer este tipo de mociones cuando se normalice socialmente la situación, que está lejos de hacerse. Porque, por desgracia, pues nunca, cuando personas intolerantes
pues apoyen a este colectivo y normalicen socialmente la situación y no sufran ningún tipo de discriminación social, no solamente legal, que es muy importante. Mientras, pues seguiremos teniendo que traer este tipo de mociones, de iniciativas y de propuestas. Respecto a los chiringuitos y el dinero público, yo ya estoy muy cansada, o sea, de esa demonización de la política, del uso del dinero público. El uso del dinero público, pues, se tiene que usar para lo que se tiene que usar. Y yo creo que es totalmente adecuado que se use, pues, para proteger los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos, de los españoles. Y es para lo que se tiene que usar. Porque usted no ve mal que se use el dinero público, por ejemplo, para proteger la tauromaquia y, sin embargo, sí ve mal que se use el dinero público para proteger los derechos humanos. Entonces, bueno, la verdad que ahí veo un poco de incongruencia. Y respecto a los chiringuitos, bueno, aquí habría que preguntar al señor Abascal qué piensa de los chiringuitos, porque lleva mucho tiempo saltando de chiringuito en chiringuito. En fin, bueno, dejando ese punto... También pienso que lo que usted dice por libertad, que es que el más fuerte aplaste al más vulnerable, ¿eso es libertad? No, eso no es libertad, porque no vivimos en una selva, vivimos en una sociedad que se tiene que regir por unas leyes y que el Estado está obligado a proteger a los más vulnerables. Atravesamos tiempos de cambio, de convulsión, de incertidumbre. Los países en los que se han ido consolidando las conquistas históricas de este colectivo están en peligro de vivir una involución política, social y económica como podemos ver. Hemos visto recientemente, pues, palizas que han recibido personas solamente por su elección sexual. Las garantías que nos dan los derechos conquistados y refrendados en legislaciones positivas, cuyas consecuencias se reflejan en sociedades más tolerantes, justas y diversas, pueden sufrir un revés que nos haga retrotraernos a tiempos más difíciles, a los que nunca creíamos que correríamos el riesgo de volver. Respecto a la educación, ojalá hiciéramos un gran pacto por la educación y cuando cambiara un gobierno de un signo político por otro, la educación no sufriera continuamente reveses, porque de la educación actual es responsable la izquierda y es responsable la derecha. Porque aquí ha habido un bipartidismo tradicional en este país y todo el mundo ha tocado la educación y bueno, creo que debemos de pensar en conjunto todos un poco más en la sociedad que queremos y ponernos de acuerdo, por lo menos en lo fundamental. El auge de los movimientos autoritarios de ultraderecha, el populismo conservador y el fascismo se abren camino en una sociedad asustada, magullada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la posterior crisis económica que se desprende de esta. Estos movimientos defienden un ideario político que tiene a este colectivo como uno de sus blancos y esa es la realidad. En consecuencia, sus derechos están en peligro nuevamente. Debemos ser conscientes de que nada de lo logrado en materia de derechos LGTBIQA es irreversible, que les pueden arrebatar los derechos que tanto han luchado por conquistar. Los pasos atrás pueden ser sutiles e imperceptibles, pero una vez iniciado ese camino, la evidencia nos dice que este colectivo puede acabar orillado, recluido en espacios cerrados, como ha estado mucho tiempo, armarizado socialmente y devaluado, con un estatus de ciudadanía de segunda categoría. Aunque quede aún un gran techo para lograr la plena igualdad, la incorporación a la sociedad de la diversidad afectiva y sexual como algo natural y lógico, es necesario también asumir y reivindicar lo logrado hasta este momento. Si echamos una vista a los últimos 30 años, los logros de un colectivo que durante tanto tiempo estuvo oculto y fue estigmatizado, porque es la verdad, como ha sido este colectivo, han sido inmensos en esta idea en la que debemos apoyarnos para dar un salto hacia adelante. Lo que se pide es la meta, el horizonte hacia el que avanzar. Lo conseguido es el muelle, la fuerza que debe servir de impulso para alcanzar los nuevos objetivos que aún tenemos por delante, sin olvidar que esta lucha hay que dedicar un gran esfuerzo a blindar lo conseguido, porque ningún derecho está a salvo, siempre se puede retroceder y de hecho las mujeres lo estamos viendo. El salto adelante significa que hay que evitar a toda costa dar ni un paso atrás. Este 28 de junio ha tenido fuerza, ha tenido peso, ha tenido importancia, es un momento clave en el que los pueblos se juegan su futuro. Y vemos muy importante que este tipo de hitos estén también acompañados de emociones y declaraciones institucionales como esta. Por lo que de verdad yo pido en este momento el apoyo de todos los grupos políticos. Ojalá pudiéramos traer este tipo de iniciativas como declaración institucional sin que hubiera ninguna brecha, sin que hubiera nadie que se descolgara, porque con esta moción lo único que pretendemos es defender los derechos humanos y yo creo que en eso todas debemos estar de acuerdo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Izquierdo. Empezamos el segundo turno. Señor Pina.
la defensa de los derechos humanos está recogida en nuestra Constitución. No hace falta una sobreprotección. Lo digo porque es así, porque está en la parte de los derechos fundamentales. Lo digo porque, como he dicho muchas veces, la ignorancia es muy atrevida. Pero no solo eso, cuando se habla de regímenes autoritarios, me imagino que la señora María Izquierdo habla del Partido Comunista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo ha estado penado en Cuba, en todos los países comunistas, la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Como se la han colgado, se la ha fusilado. Imagino que también hablará de esos regímenes, ¿no? Porque el régimen comunista es el que más ha atacado históricamente tanto a los homosexuales como al movimiento de lesbianas. O sea, es que eso es así, eso es histórico. Muchísimas gracias, señor Espinar. ¿Intervención ciudadana? No. ¿Grupo? No. ¿Grupo Unidas Podemos quiere intervenir? Venga. Bueno, muy brevemente, solamente para aclararle lo último que el señor Espinar ha dicho. En el pasado ha estado penado en muchos países y no hace falta que se vaya a Cuba, porque en España ha estado la gente encarcelada por ser homosexual. Entonces, bueno, la verdad que no estoy hablando del pasado, sino que estoy hablando de la actualidad. Y a día de hoy, aunque es verdad que las leyes defienden la igualdad, socialmente todavía hay discriminación. Y por eso mismo que todavía socialmente hay discriminación, pues es importante que se celebre un Día del Orgullo, es importante que traigamos este tipo de mociones y es importante que estemos todas unas en defender los derechos humanos de este colectivo. Muchas gracias. Señor Toro. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a respirar un poco, porque tampoco creo que haga falta enzarzarnos en una discusión en algo que es tan evidentemente necesario que no debería de haber este tipo de discusiones de diferencia entre los grupos que representamos a la ciudadanía. Yo simplemente, varios puntos, señor Espinar. No voy a entrar en tema de chiringuito, el dinero es necesario, el dinero público es necesario para esta cosa. De chiringuito no le voy a hablar a usted, siendo el portavoz de Castilla y León, cobrando más que el presidente de España sin tener ninguna competencia en el Parlamento. No le voy a hablar de chiringuito a usted, que lo conoce perfectamente. Con respecto al dinero público, por supuesto, el dinero público está para este tipo de actuaciones de personas que se sienten indefensas y que están indefensas en nuestra sociedad. Están, por supuesto, para sacar también el decreto que ha sacado el presidente del Gobierno el sábado pasado, el día 25, en el cual llevamos varias actuaciones que benefician a la ciudadanía con dinero público, ¿vale? Como evidentemente la bajada de luz, el mantenimiento de los 20 céntimos de descuento de la gasolina, el 50% de bonificación en los transportes, todo lo que usted me imagino que sabrá, ¿Cuándo parará esto? ¿Cuándo dejaremos de traer estos puntos? Nunca, señor Espinar. ¿Pero sabe por qué? Porque aún no está solucionado, como hemos dicho, y cuando se solucione habrá que traerlo y celebrarlo tantas veces como años llevan reprimidos y maltratados este tipo de colectivos. ¿Sabe usted, señor Espinar, que 69 países criminalizan todavía las relaciones entre personas del mismo sexo? ¿Sabe que además le da latigazo, lo meten en prisión o incluso llegan a tener pena de muerte? ¿Sabe usted que ha sido noticia y viral que una película de animación de una de las factorías más grandes del mundo, que ya era hora que sacara algo referente a otro tipo de amor, como es, por ejemplo, el amor LGTBI, ha sido viral durante una semana y ha supuesto discurso incluso en el seno de vuestro partido, por el simple hecho de que dos mujeres se daban un beso en la boca? ¿Sabe que ha habido medios que han hecho encuestas a los niños que han salido de esos cines y ninguno se ha dado cuenta de esa diferencia que ustedes intentáis recalcar? Le digo a ustedes, no por nada, en primer lugar, porque, por ejemplo, uno de vuestros diarios, Hispanidad, de Eulogio López, sabe usted perfectamente quién es, ¿verdad? Habla de esta película como perversión de menores, adoctrinamiento de la nueva orden mundial, y utiliza la palabra asco, refiriéndose a este tipo de relaciones, porque sale en una película de animación. ¿Sabe que esa película de animación ha sido prohibida en 14 países? ¿Sabe? Para que sepa por qué traemos esta moción. Para que sepa por qué traemos esta moción. ¿Sabe que, por ejemplo, en otros países han intentado censurar esa escena? Me parece muy triste, pero si en España, en el Parlamento de Madrid, una de su portavoz de Vox le ha indicado y se ha mofado indicándose o dirigiéndose al colectivo, indicándole que se cuiden en el orgullo, refiriendo incluso o apelando a las estigmatizadas enfermedades que se pueden contagiar. Me parece vergonzoso que siga pasando en nuestro país esto.
Me parece vergonzoso que además vosotros no apoyéis en ningún momento a este tipo de colectivos y en su defensa. Y además dando datos, como hemos aportado, del índice de crecimiento de los discursos de odio y también de las acciones de odio. Por lo tanto, señor Espinar, simplemente yo creo que esta bandera deberá seguir colgando de cualquier rincón de este mundo hasta el infinito y más allá. Bueno, esos apasionados debates tienen que normalizarse, porque es incluso cristiano amar como se quiera, pero el amor es algo como valor cristiano de lo más importante. Y como digo que hay que alejarse a veces del escenario apasionado de los debates, pongo encima de la mesa un dato. Lo utilizamos también, porque yo ya no tomo decisiones sin datos. Del año 2014 al año 2019, en este país ha aumentado los delitos de odio un 45%. Algo tendremos que ver incluso hasta la clase política, para cuando hacemos estos debates inusitados que confrontamos o que lleva a enfrentar a una ciudadanía contra otra. El 45% en el aumento en esos años, por poner 19, dejar al margen de la pandemia, es la realidad constatable de que existe un problema y que hay que concienciar de ese problema. Y que puede haber una involución del desarrollo de las libertades de los países democráticos que han marcado hace ya bastantes décadas el futuro ya no solo de este país, sino también de Europa. Ahí está Hungría y el señor Orbán. Como esta reflexión es buena que la hagamos todos aquí en esta corporación, hay una amplia cobertura democrática y de convicciones abiertas y libres, es bueno que cuando acerquemos los problemas desde la desigualdad, busquemos soluciones. Y es verdad que todavía siguen existiendo desigualdades por la condición sexual. Y lo vive quien tiene que hacer frente cada día a su condición sexual, porque todavía existe. Y ya no me voy a dedicar a personas que cada día pueden sentirse discriminadas, incluso a esos deportistas de élite que necesitan primero participar de un deporte individual, porque en el colectivo ni tan seguro se le ocurre en un vestuario decir que es gay o lesbiana, pero que al cabo de los años tienen la capacidad de decir a los demás lo que han sufrido. Y como creo que toda la acción política y pública está en arrojar que no haya sufrimiento, pues por eso hay que traer también mociones como esta, para que nos concienciemos todos de que esta realidad existe y para que la gente pueda tener la capacidad de sentir y de amar como le dé la gana, porque es así como la vida también nos trajo al mundo, absolutamente desnudos y dispuestos a aprender de la vida. Así que vamos a votar esta moción, no sin antes señalar esa realidad. 43% más de delitos de odio hasta el año 2015. Pues esa es también una realidad más que constatable, ¿vale? En la que tenemos la suerte porque se visibilizan en estos delitos quien investiga estos delitos. Y en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado también hay gay y lesbianas que se especializan en un grado mayor de confrontar y enfrentarse a los compañeros y avanzar, porque eso es lo moderno, es superar las circunstancias y avanzar como sociedad en la normalización de la vida de cada uno que la quiera vivir como la quiera vivir. Bueno, pues vamos a la votación. Grupo Vox en contra, Grupo Ciudadanos a favor, Grupo Popular a favor, Grupo Unidas Podemos a favor, Grupo Socialista a favor. Gracias, compañeros y compañeras de corporación.